Muy buen día para cada uno de ustedes. Iniciamos con la clase número 13. Estamos hablando de geometría, estamos hablando de los, bueno, estábamos hablando la vez anterior de ángulos, de figuras planas. En las figuras planas, pues hacíamos mención desde el triángulo, el cuadrado, hacíamos mención del pentágono, hexágono, heptágono y así sucesivamente. Igual hicimos mención de ángulos agudos, de rectos, ángulos rectos, hacíamos mención de ángulos obtusos, de ángulos llanos, hacíamos también mención sobre una circunferencia que tiene 360 grados y que el instrumento que utilizamos para poder trabajar con las figuras planas generalmente es el transportador. Asimismo, ustedes pues tienen una breve exposición, explicación sobre el trabajo que desarrollaron. Pues lo hicimos en grupo y vamos a dar ahí el espacio. Yo voy a anotar los compañeros que van a hacer esa breve explicación acá. Y al finalizar la clase, ustedes, bueno, también está en la plataforma, pero igual por WhatsApp me envían los integrantes de cada grupo, ¿verdad? Entonces tenemos acá, yo quiero la exposición ahorita que presente su explicación, Kaylin. Y luego lo va a hacer Fabiola, si no pertenecen al mismo grupo, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Kaylin no está en el grupo de Fabiola? No, Lick, ella no pertenece a mi grupo. Muy bien. Y creo que no se ha conectado, ¿verdad? Yo, en el grupo de Kaylin está Abigail Flores. Entonces, vamos a pedirle a Abigail Flores que realice la breve explicación. Jorlenis está en los dos grupos. Pertenece No, al grupo yo de no. Kaylin, ¿verdad? No. Entonces, damos espacio a Jorleni. Vamos a Enma Mateo. ¿Se encuentra usted en los grupos anteriores? No. Enma tiene el siguiente espacio. Lick, le Katy, doy la información de mi grupo. Soy ¿perdón? Vilma. Le doy la información del grupo que yo tengo para que no se equivoque. Después. Ok, ok. Sí. Gracias, Fabi. Katy Martínez pertenece a los grupos anteriores o no? No, Lick. Bien, tenemos entonces la participación de Katy Martínez. Y nos falta nada más uno. Bien, ella pertenece al grupo de Enma. ¿Sí, Katy? Ay, sí, es que no tenía muy buena señal y no escuché. Bueno. Bueno, entonces pertenece al grupo de Enman, entonces no puede. Y tenemos a Grendy. Grendy está en los grupos anteriores. No, ¿verdad? Le vamos a dar espacio a Grendy. Y Sara, ¿usted pertenece a qué grupo? ¿Alguno de los anteriores? Al mío, Lick. Muy bien. De Entonces, Vilma. Sarita no. Y por último tenemos a Esmeralda. Pertenezco al grupo con Kaylin. Con Kaylin, muy bien. Bueno, vamos a dejar pendiente el que nos falta ahí, que
que lo vamos a ir descubriendo después. Iniciamos entonces con Michelle Abigail Flores. Enciende su cámara. Poco tiempo vamos a tener. Si no paso, si no está o alguien del grupo de Michelle, caso contrario, se va pasando la oportunidad porque yo tengo explicación también. Ajá. Fabiola, su espacio. Sí, buenos días. Solo que le quisiera que me diga qué es lo que quiere que le exponga, si todos los triángulos No. o alguno en específico. Sí, iniciemos con las figuras, no los ángulos, sino las figuras planas de lo que es la geometría. Del trabajo que enviamos. El hexágono. El hectágono y el octágono. Exactamente. Hablemos de los primeros dos. Muy bien, del hexágono está compuesto por 6 partes iguales. Tiene ángulos, tiene vértices que son las esquinas de cada lado, donde se unen los lados. El ángulo es dependiendo cómo lo solicite la figura. También el heptágono es de 7 partes iguales, se le llaman lados. También está compuesto por los vértices y ángulos, dependiendo también de cómo lo tengamos que nos indiquen las medidas. El punto del ángulo está en la cúspide, le voy a decir, en las 2 puntas donde se divide un triángulo, que se empieza a hacer desde ahí, y luego se va finalizando, porque como el de 7 no concuerda con todas las partes. Pero sí, las últimas 3 son los que le guían a uno para armar lo que es el heptágono. Muy bien, gracias por ahí la interpretación para el hexágono y el heptágono. Y pues entonces acá, hablando del hexágono, estábamos hablando de 6 vértices, ¿verdad? Tenemos en lo que es el hexágono, que es un polígono, también comprendido por 6 lados, y le encontramos 6 ángulos. Entonces, muy bien, Fabiola. Continuamos con Yorleni. Hablemos reforcemos el heptágono. Muy bien, buenos días para cada uno de ustedes con el hectágono. Este es un polígono que está compuesto, como dijo nuestra compañera, de 7 vértices, 7 lados y 7 ángulos. Yo lo hice de una manera diferente porque, como decía, no lo salía. Yo primero hice la circunferencia para poder hacer el heptágono, para poder sacar exactamente los lados, los ángulos y el vértice, ¿verdad? Yo hice una fórmula para poder saber cuánto tiene de ángulo un hectágono y me salió que la mayoría de veces, ¿verdad? Un hectágono está conformado por un ángulo de 128.57 grados. Al poder sumarlo, podríamos decir, nos va a dar la circunferencia, y es así como podemos sacar una medida exacta de un hectágono, sabiendo exactamente los ángulos tanto internos como externos. Muy bien, gracias. Yorleni ya tocó algo más a fondo y habló de ángulos internos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente podemos encontrar ángulos internos, ángulos externos, y algo sumamente importante es que, así como decimos en buen chapín, al ojo nunca nos queda exactamente igual, pero hay otro instrumento que se suma a estas figuras planas, aparte del transportador y en la medición de ángulos, que es el compás. El compás es otro instrumento de medida que nos sirve
para realizar las figuras planas. Y otro dato importante es la circunferencia. La circunferencia es clave para que las medidas nos queden exactamente igual. Entonces, así en resumen, el heptágono pues lo encontramos con 7 vértices y los encontramos con 7 lados y 7 ángulos. Y la medida que utilizó Jorleni fue 128.57 para que le diera exactamente la medida. Sigamos con Emma y hablemos del siguiente, del octágono. Hola, buenos días, licenciada. Pues el octágono, como podemos observar aquí, es una figura de que tiene 8 lados. Está compuesto también por 8 vértices y yo lo hice con una medida, utilicé el transportador y dividí 360 grados que tiene la circunferencia del transportador. Dividí en las partes que quería sacar de la figura geométrica. Entonces, partes con las que cuenta el octágono, ¿verdad? Está compuesto por 8 lados, tiene 8 vértices y tiene un ángulo de 45 grados para que pueda complementar 360. Muy bien, muy bien. Entonces, si hacemos la división 360 entre 8, el resultado es 45 grados, ¿verdad? Ese octágono tiene un ángulo de 45 grados para que pueda complementar 360, que es la circunferencia. Y Muy sería una forma exacta también de poder sacar partes iguales de una figura, ¿verdad? Muy bien, gracias. Grandy, hablemos de esos ángulos consecutivos. Creo que no está Grandy bien, sí, está conectada. Si no escucha o no está preparada Grandy, alguien que pertenezca al grupo de Grandy. Alguien que salve al grupo. Si no hay, vamos a alguien que salve el grupo de Michelle Flores. Hola, yo pertenezco al grupo de Michelle y Kaylin. Muy bien. De los ángulos consecutivos, Esmeralda, por favor. De los ángulos consecutivos, como podemos ver, por ejemplo, tengo acá estos. Los ángulos consecutivos son aquellos que se pueden hacer diferentes. Por ejemplo, así como el que tengo acá, que parte de aquí, del 0, el primero tiene 40 grados y el otro tiene 30 grados. Estos se pueden hacer de 90 grados. Son ángulos consecutivos cuando tienen en común el vértice con uno de sus lados. Muy bien. Los ángulos consecutivos los encontraron ustedes en los agudos o en los obtusos. ¿En dónde lo encontraron? Menores de 90 grados. Correcto, muy bien. Ese es otro dato importante, que los consecutivos tenemos la información que comparten un ángulo y un lado en común, muy bien, pero la otra información importante es que ambos ángulos son menores a 90, por lo tanto pertenecen a los ángulos agudos. Muy bien. Gracias, Esmeralda, gracias, Emma. En el grupo de Grandy, entonces, no hay participación. Jacqueline Ortiz, ¿a qué grupo pertenece usted?
No está escuchando Jacqueline. Al ¿Sí? de ENMA, mi licenciado. ¿A quién? Al de ENMA, Mateo. Al de EN. Jacqueline Ortiz, sí. Ah, muy bien. Eima y Amilet. Pertenece al grupo de Fabiola, creo. No sé si todavía pertenece a Marlen. él. Ella pertenece a mi grupo, Lick. José Pinto. Buen día, Lick. Buen día. Fíjese que lo que soy yo y otro mi compañero no tenemos grupo, ya que hay varios compañeros que se salieron y pertenecían al de nosotros. ¿Nos puede José Pinto apoyar con los ángulos adyacentes? Ángulos, Adyacentes. pues tengo entendido que son los ángulos que tienen el vértice y un lado en común, al tiempo que sus otros dos lados son semirrectas. Opuestas a veces pueden tener hasta 4 lados, dependiendo de los vértices. Va, gracias José Pinto. Entonces José Pinto nos dice que tienen un lado y un vértice en común, ¿verdad? Y cuando hablamos de los ángulos consecutivos, comparten un ángulo y un lado en común. Eso, ambos ángulos lo tienen igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los consecutivos se forman con ángulos agudos, mientras los ángulos adyacentes se forman de un agudo y de un obtuso. Entonces ahí tenemos esa también diferencia grande ya entre los consecutivos y los adyacentes. Y vamos a pedirle por favor a... Vamos a seleccionar a Marlene, que nos hable sobre los ángulos opuestos por el vértice. Creo que no. Sí está conectada ahí Marlene, pero no le ha llegado la voz. Vamos De a mi grupo es ella, pero puede apoyar otra de mi grupo, Lick. está bien, de acuerdo. Sarita. Sí, está Sarita puede apoyar ahí. Yo también podría decir algo bien. Claro, Ana, sobre eso. Buenas tardes, Lick. coméntenme. Ajá, escucho. Diga, Ana. Bueno, que dice que los ángulos opuestos por el vértice tiene dos lados. Se dice que, bueno, se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirectas, perdón, opuestas, o los lados del otro, por ejemplo, los pares o sea, de los ángulos, ¿verdad? No son diferentes y los vértices iguales. Ya, muy bien. Tenemos entonces ahí, podemos graficarlo, elaborarlo, realizarlo, los ángulos opuestos por el vértice con una X, por ejemplo. Porque ustedes saben, la palabra opuesto es clave, porque nos dice que si tenemos algo en el lado derecho, lo opuesto es tenerlo al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ahí en los ángulos opuestos por el vértice, tenemos con una X, podemos graficarlo de una forma sencilla, porque ya tenemos un ángulo dirigido hacia la derecha, un ángulo
dirigido hacia la izquierda, podemos tener un ángulo dirigido de forma hacia arriba y el otro ángulo dirigido hacia abajo. Entonces ahí ya tenemos esos vértices opuestos. Podemos nosotros, por ejemplo, formar estos ángulos opuestos por el vértice con dos ángulos de 110 y dos de 70. Ahí llegamos a 360 grados exactos, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar de estas figuras planas. Les decía anteriormente que el compás y también el transportador son los instrumentos que nos apoyan, nos sirven, y la circunferencia para poderlos realizar de una manera exacta, ¿verdad? Yo voy a compartir acá lo que es la pantalla. Ustedes me informan si se ve. Sí, se puede observar. Sí se ven. Y tenemos ahí los triángulos, ¿verdad? Que estamos hablando también de esta figura, la primera que vimos, que hicimos mención. Y tenemos este triángulo equilátero. Este triángulo es equilátero porque, bueno, todo triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos, pero el equilátero tiene sus medidas exactas. Acá sus lados son iguales. Este lado con este lado y este lado son exactamente igual. Esa es la característica de un triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Tenemos que son ángulos interiores, como hacía mención anteriormente Yorleni. Sus ángulos interiores son de 60 grados. Esa es otra característica de los equiláteros. Es un polígono regular, porque también hay polígonos irregulares. ¿Qué más podemos decir de este triángulo equilátero? Como sus medidas, sus lados son exactamente iguales, entonces utilizamos lo que es la simetría. La simetría significa que, por ejemplo, si yo doblo por mitad el triángulo equilátero, exactamente me quedan sus dos partes iguales al momento de hacer el doblez. Entonces yo acá lo quise ilustrar con una estrella, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que la estrella tiene simetría, y la simetría exactamente la podemos observar aquí donde doblé, donde utilicé la mitad de la estrella, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Entonces acá, vean esta línea, nos sirve para hacer la simetría. El lado izquierdo con el lado derecho es exactamente igual. Sus ángulos interiores son de 60 grados. Tienen tres lados exactamente igual. Vamos a darle espacio a tres compañeros que por X o Y motivos se desconectaron. ¿Qué más podemos decir de este triángulo equilátero? Que aparte de tener esta simetría de forma vertical, también podemos encontrar la simetría a través de una diagonal. Observen esta línea que crucé acá. Me quedó esta parte igual y esta parte exactamente igual. Ya llevamos en este triángulo equilátero dos simetrías. ¿Qué más podemos hablar? De otra simetría. Entonces, en total, tiene tres simetrías este triángulo equilátero. Esas son las características de un triángulo equilátero. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya lo que les decía anteriormente, 60 grados y 60 grados. Bueno, continuamos con el triángulo que tiene dos lados iguales y uno que no lo tiene igual. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Alguno de ustedes sabe? Triángulo isósceles. Isósceles. Fabiola dice que triángulo isósceles. Vamos a revisar acá y efectivamente es triángulo isósceles. Tiene dos lados exactamente iguales. Entonces, ¿qué podemos
hablar acerca de ese triángulo isósceles? Bueno, acá tenemos un triángulo en la parte inferior y ese triángulo tiene, como bien decían ustedes, en su cúspide, arriba, 40 grados. Tiene 40 grados. Un triángulo tiene, podemos agregarle sus letras mayúsculas para identificarlos, A, B y C, ¿verdad? Entonces acá, si nosotros queremos a un mismo triángulo o a un triángulo isósceles encontrarles medidas, tiene que ser dependiendo las medidas que nos den o dependiendo cómo este triángulo esté identificado o señalado. Por ejemplo, vean este triángulo, yo identifiqué este lado y voy a identificar este lado. Ahora observo las letras y en base a las letras yo escribo cuáles son los que están identificados. Y el lado que no esté identificado le voy a llamar base. Ese lado se va a llamar base, el que no está identificado. Por ejemplo, el lado A con el lado B está identificado. Yo observo acá y no hay nada. Entonces, el lado A y el lado B no está identificado. Entonces, este va a ser la base. ¿El lado A con el lado C están identificados? Sí, ¿verdad? ¿El lado B con el lado C están identificados? Sí. Entonces, ya sabemos que arriba el ángulo es de 40 grados. ¿Cómo podemos hacer una operación para conocer los otros datos, los otros ángulos? Por ejemplo, desconocemos este ángulo y desconocemos este ángulo. Entonces, queremos saber, partiendo de que sabemos que hay un ángulo de 40 grados en el lado de arriba y sabemos qué lados están identificados, podemos descubrir ángulos de cuántos son, de qué medida. Por ejemplo, tenemos acá lo que les decía anteriormente. A y C están identificados. Entonces, A y C son iguales a B y C. Son exactamente iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo, por ejemplo, uno que conozco con medidas que es de 40 grados. Vengo yo y digo a 180, que es 180 es ustedes se recordarán, es el ángulo llano, es la línea que me queda horizontal. Esa es la base para poder hacer estas medidas. Tengo 180. A 180 le resto los 40 que ya conozco. Entonces me va a quedar 140. Entonces 140, como tengo dos lados exactamente iguales, identificados, lo divido entre 2 y me va a quedar 70. La respuesta es 140 dividido 2, 70. Entonces, X, ¿cuánto vale? X vale 70 grados. Entonces acá, este es de 40, este es de 70 y este es de 70 grados. ¿Qué hice? Hice una división. Pero primero hice una resta. 180 menos 40 me quedó 140. 140 dividido en dos lados que tengo identificados y son exactamente iguales, entonces me quedaron 70 grados. Y así es como yo conozco que X, donde están las X, el valor de cada X es de 70 grados. Entonces, 70 más 70 más 40, estamos hablando de 180. Tenemos, por ejemplo, otro triángulo y también mide 40 grados en la parte de arriba. Tenemos identificado este triángulo isósceles también con las letras A, B y C. Ahora, ¿qué lados vamos a identificar? Ahorita me está apareciendo que tenemos acá identificado este lado y también cambiamos ahora y tenemos este lado identificado. ¿Cuál es la base?
La base ya no la encontramos abajo como en este ejemplo. La base ahora se mueve y la encontramos acá. ¿Por qué razón? La base va a estar en el lado que no está identificado. Entonces ahora también ya no va a ser esta misma operación porque ahora A y B están identificados y anteriormente A y B no estaban identificados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 40 grados acá y la operación sería, por ejemplo, ¿qué lados están señalizados o identificados? Busquemos en AC, A y C sí está identificado, lo escribo. Igual como en el primer ejemplo. Ahora, igual A, B. Entonces aquí ya hay un cambio, ya no es lo mismo porque acá es B y C. Entonces acá ya cambió A y B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como yo tengo identificado este ángulo que es A y C. Y tengo identificado también A y B. Entonces, este ángulo que tengo acá es exactamente igual al que tengo arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo de base el 180, como lo hice acá en el primero. Y lo que voy a hacer es sumar estos dos cuando esta base la desconozca. Estos dos ángulos me dan exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a sumar. Y digo, 40. Entonces acá ya no voy a dividir como lo hice anteriormente, sino que lo que voy a hacer es una resta. Y voy a restar 180, que es la base, que es la clave, que es el ángulo llano, menos la suma de estos dos ángulos. Entonces, 180 menos la suma de estos dos, 40 más 40 es 80. 180 menos 80. Entonces, este triángulo tiene en X 100. Tiene en X 100. Entonces, vamos a lo que yo quiero comentarles es que a un triángulo le podemos encontrar diferentes medidas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la forma donde estén identificados o el lugar o el lado donde estén identificados los triángulos. Así le podemos encontrar diferentes medidas. Por ejemplo, en X acá, 70 grados. Y mientras que en este triángulo, en X es 100 grados. A dos triángulos isósceles, diferentes medidas. Así una retroalimentación. ¿Cuál fue la clave acá? Encontrar los lados identificados y encontrar la base. Cuando la base esté abajo, entonces lo que vamos a hacer es una división. Y cuando la base esté a un lado de lo que es las diagonales, entonces lo que vamos a hacer es una resta. Y otro dato importante es que cuando la base esté aquí, este ángulo y este ángulo se copia nada más para acá, porque nos va a servir para hacer la suma. Entonces decimos 180 menos 80, 100 grados. Y ahí tenemos los dos triángulos isósceles identificados. Tenemos anteriormente, les decía, el triángulo que hicimos mención fue el escaleno, pero no existen solo esos triángulos. El equilátero, tenemos el isósceles, hablemos del escaleno también, hablemos del acutángulo, hablemos del obtusángulo, o sea, hay más triángulos, y cada triángulo tiene sus propios ángulos, tiene su propia medida.
Hablamos también, le hacía mención hace un ratito, de polígonos regulares y también existen los polígonos irregulares. Ustedes, en la actividad que yo les voy a desarrollar, vamos a hablar precisamente de esos polígonos regulares e irregulares. Por ejemplo, acá tengo un escaleno. ¿Cuáles son las características de ese escaleno? No tiene eje de simetría. No podemos encontrar un eje de simetría. Por ejemplo, si yo trazo una línea desde acá para acá, no me va a quedar mitad y mitad. Entonces, esa es una característica del escaleno. Y el triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados de longitudes diferentes. Este tiene una medida